Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar de ese lado acompañándonos una vez más. A ver, habrás escuchado hablar mucho en los últimos tiempos de lo que se llama la transición energética para combatir el impacto en el medio ambiente. El mundo está intentando consumir menos combustibles fósiles. Primera pregunta, ¿es esa la solución para poder mitigar el cambio climático? ¿Qué implica el pasaje hacia energías más limpias? ¿Cómo puede además repercutir en nuestro estándar de vida, en la cotidianeidad? ¿Es posible armar una hoja de ruta a largo plazo? Bueno, te invitamos a revisar juntos algunos supuestos con especialistas en este tema. Ellos saben mucho, es muy importante que hablemos de esto porque además de esto se está hablando también hoy a nivel familiar. Esto es para todas las edades, y es no solamente el presente, sino también el futuro. Así estamos arrancando Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, ya está planteado el tema, ¿no? Para cumplir con los compromisos del cambio climático es necesario repensar todo el sector energético de la República Argentina. El tema que nos atraviesa esta noche. Acordate que para nosotros es muy importante el ida y vuelta, preguntas, sugerencias, consejos. Lo podés hacer a través de energialatam.com. Y agradecemos también a Accelerate Energy. Los podés conocer en este spot. Mirá. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y como cada domingo le damos la bienvenida a Cledis Candelaresi. Hola Cledis, el gusto de saludarte como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, contento, con invitados de lujo. Paso a presentarles la periodista científica y ambiental Gabriela Wiesenthal. Gracias Gabriela por estar aquí con nosotros, una especialista, experta en el tema. El economista Daniel Buil, especializado también en temas energéticos. Dirige el Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche. Muchas gracias por estar aquí. Ya empezamos con todas las preguntas. Antes, nos auspicia Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, primer tema, picante, ¿De quién es la culpa del calentamiento global? ¿De los fósiles? ¿Del ser humano que utiliza los fósiles? Bueno, Cledis, ¿nos metemos ahí, te parece? Dale, cómo no. Bueno, calentamiento global y energía, por eso lo titulamos La culpa es de los fósiles. A ver, primera cuestión, para ponernos en contexto de manera muy rápida. Hubo una discusión que hasta hace pocos años todavía, muy pocos años no se había zanjado. La verdad, este aumento en la temperatura del mundo del planeta, que tiene consecuencias en todos los ámbitos, también en el económico. ¿Es producto de un ciclo natural de la Tierra que lleva aparejado modificaciones extremas en la temperatura, o es producto de la acción del hombre? Bueno, ahora hay consenso bastante cerrado en la comunidad científica acerca de que el hombre tiene un papel protagónico en ese calentamiento, porque sus acciones al menos lo que hicieron fue acelerar un proceso natural. Claro, o sea, esto no es que iba a pasar inexorablemente ahora. El hombre aceleró. Exactamente. Por lo tanto, ahí tiene responsabilidad en un fenómeno que lo perjudica de varias formas. Acá Daniel Buil hace un planteo muy interesante, quizás vamos a tener oportunidad de escucharlo después, claro que sí, de que el ambiente es un recurso económico, también es un recurso económico. Entonces, primera cuestión sobre la que hay consenso es que el hombre tiene que ver con el calentamiento global, que se produce por la deforestación, por la producción y por el uso de la energía, por algunas actividades como la agrícola ganadera, ¿no? Y básicamente por el consumo global, el consumo de bienes y servicios, que ahí nos va a llevar a un planteo, si querés, de alguna manera polémica. Uno de los principales, o la principal fuente de contaminación
es la energía. Claro. La producción y el uso de la energía. Claro. El protagonista no es el único responsable. No, claro. Ahora vamos a la respuesta. No es el único responsable, pero sí es el principal, la principal fuente de contaminación. A ver, acá vemos algunos gráficos que ilustran de alguna manera cómo la acción humana ha acelerado el calentamiento y cómo la modificación en las formas de consumo ha hecho crecer de manera impresionante Sí, exponencial. la demanda de energía. Suena casi paradojal, ¿no? Porque vos pones ahí que el consumo de energía mundial crece junto al bienestar económico, pero un bienestar que después se convierte en un boomerang, por esto que estamos hablando. Bueno, exactamente. Yo creo que eso es una de las cuestiones más, si querés, más controvertidas o más polémicas. A ver, en los últimos 30 años se incorporaron 1.800 millones de personas, básicamente por el crecimiento demográfico de China y de India, al consumo o al sector que demanda bienes de una manera creciente e importante. De ahí es que, por ejemplo, vemos en uno de estos gráficos cómo la emisión de gases de efecto invernadero está directamente relacionada con el crecimiento de la renta o del PBI per cápita. Es decir, el bienestar de alguna manera trae como consecuencia el calentamiento. Como podría estar pasándonos acá si hubiese habido un mayor desarrollo de vaca muerta, por ejemplo. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, bueno, y se supone que eso va a ocurrir. Hay, por supuesto, pautas para que toda la actividad económica, cualquiera fuera el tipo de industria, incluida, por supuesto, la industria energética, esté ajustada a pautas que le permitan contaminar menos, pero no hay una acción humana que sea inocua. Claro. No es posible pensar una actividad humana que no genere alguna alteración, alguna perturbación en el ambiente. Fíjate que hubo dos noticias recientes. Una que viene de Francia, que se prohíbe la publicidad de productos que deriven, digamos, que estimulen el consumo de los combustibles fósiles. Otra que viene acá, local, de Neuquén, que va a haber un control sobre las emisiones de las industrias radicadas en la provincia. Justamente estamos hablando del epicentro de la actividad hidrocarburífera por vaca muerta. Claro. Entonces hay conciencia de que algo hay que hacer. Ahora, la otra gran pregunta, los combustibles o la energía verde sustituta de los carburantes fósiles, ¿son la solución al problema o solamente es una curita que se coloca sobre una gran herida abierta? Exactamente. Bien. Bueno, y yo creo que acá es donde se genera una de las cuestiones más, si querés, más controvertidas y más incómodas. Porque si bien ya se están haciendo esfuerzos en ese sentido, sin embargo, las emisiones siguen creciendo, a pesar de que las matrices se están tornando cada vez más verdes. Y hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con el balance energético. ¿Por qué? Porque vos para producir energía necesitas energía. Claro. Entonces, hay un dato que me parece que es bastante ilustrativo. Para producir 60 toneladas de petróleo, vos necesitas invertir 1 tonelada de petróleo en ese proceso de producción. Pero para invertir, vamos a los verdes, por ejemplo, para generar 1,4 unidad de biomasa, necesitas invertir 1 unidad de biomasa. Entonces, a veces no es tan fácil plantear que la energía verde es la solución y menos una solución a corto plazo. Bueno, excelente, como siempre, la primera apreciación global de Cledis. Ahora sí, vamos a nuestros invitados. En principio, a ver, se viene próximamente la COP27, que es la conferencia sobre calentamiento global en Egipto. ¿Y cómo está parada la Argentina y en tal caso qué reclamos, sugerencias, qué deberíamos llevar nosotros allí? Gaby. Primero habría que hablar del anterior, de Glasgow, y de lo que nosotros firmamos. De lo que quedó. Que Argentina firmó. Sí. Dos temas que me parecen importantes, que Argentina firma algo que tiene que estar relacionado con el metano, que el gas metano es uno de los gases de efecto de invernadero, mucho más poderoso del dióxido de carbono, y lo que Argentina firma es al 2030 bajar un 30%. El metano está muy relacionado con la agricultura y en la ganadería en nuestro país, sobre todo con la ganadería. Entonces hay que ver si son solo titulares de diario o si se puede llevar adelante. No solo lo hablo para Argentina, lo hablo para todos los países del mundo. Todo el mundo. Y lo otro que se firmó en Glasgow tiene que ver con la deforestación. Con 141 países firmaron bajemos la deforestación. En Argentina, por más que uno firme qué está pasando en la Argentina, la deforestación aún continúa. Desde la ley de bosques a la actualidad, 2007 a hoy, 140 millones de hectáreas más o menos deforestadas en 4 provincias. Entonces,
de cara a lo que viene en Egipto, bueno, es más de lo mismo. Es cumplir con los compromisos que se hablaron en París, el año 2015, de lo que se llama el compromiso de la emisión que cada país tiene que limitar. Hablamos de mitigación, de las adaptaciones, de la transición energética. Vamos a ver qué pasa. Perdón, Sí. Gabriela, quiero acotar algo respecto de esto claro. y me parece para ambos, para que lo precisen, pero entiendo que Argentina tiene una particularidad. Así como el uso de la energía fósil es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero en el mundo, en Argentina me parece que están las culpas repartidas entre el sector energético y el sector agrícola-ganadero. Y si vamos a la agricultura, a la soja en primer lugar, Daniel, ¿no es así? Bueno, en el caso argentino en particular, digamos, las emisiones son un total de aproximadamente 350 gigagramos de dióxido de carbono equivalente. Esos son miles de toneladas, digamos, para la terminología que se utiliza. El 51% de esas emisiones, de acuerdo a la última información disponible para Argentina, que es del año 2018, el 51% es del sector del sistema energético. Es decir, es la quema de combustible, fundamentalmente. Claro. El 40% es el sector agrícola-ganadero. Es decir, que entre esos dos sectores tienen el 90% de las emisiones. Y dentro del sector agrícola-ganadero, la mitad aproximadamente, estamos hablando del 20% del total, es responsabilidad de la agricultura. Y dentro de la agricultura, la mayor responsabilidad es efectivamente la producción de soja, que en su proceso de crecimiento absorbe nitrógeno de la tierra, que altera, digamos, la absorción de nitrógeno, concretamente por la humedad que coloca en el suelo, y eso hace que un pastizal donde no haya soja emite una unidad, por ejemplo, de nitrógeno, si en una plantación de soja emite 4. Es decir, multiplica por 4 la emisión de nitrógeno, de NO2O fundamentalmente. Y después, adicionalmente, después de ese 90%, que es la mayoría, la ganadería emite por fermentación entérica, metano, justamente, y ese representa ese otro 20% aproximadamente. Después el 10% restante es procesos industriales y residuos, fundamentalmente. Ahora, siendo la soja parte del sostén de nuestra economía, ¿qué alternativa hay para que esto no ocurra? Bueno, para que no le pegue a la economía, ¿no? No soy un experto en agricultura, digamos, pero lo que es cierto es que se está avanzando y se está avanzando con lo que se llama el proceso de, por decirlo técnicamente de alguna manera, revisión concretamente y lo que se llama circulación de cultivos. Es decir, se van alternando los cultivos, soja, después hace trigo, después otro tipo de cereal, y en consecuencia eso permite de alguna manera, porque muchos de esos cultivos permiten recuperar la capacidad de la tierra para retener el nitrógeno, perdón, y eso después en consecuencia favorece el proceso de reducción, ¿no es cierto? De todos modos todavía las acciones son incipientes, por decirlo de alguna manera, pero se va en esa dirección. Sin embargo, tengamos en cuenta que el 88% de nuestro consumo de energía son fuentes fósiles. Claro. Es decir, el principal problema está, es decir, el 58% 58 puntos de ese 88% es gas natural, que es la fuente fósil más limpia. Después el 28% es transporte y el 1% es carbón, que es la fuente fósil más sucia. Sí, no somos un país dependientes del carbón, eso es muy importante. Dependemos más del gas y se habla del gas como la energía más potable para ir desde el fósil a las energías renovables. Me parece que el punto es ahí. La pregunta que yo haría, y les haría a todos los que saben, a los expertos, sería, ¿nos sostenemos en el gas o vamos a la energía renovable? Porque lo más fácil sería sostenernos en el gas, que es nuestro mayor recurso y Vaca Muerta es fundamentalmente un poco en el contexto mundial inesperado, claro, ¿no? Con todo lo que está sobre pasando. todo. Perdón, Desde el punto de vista, no, me parece que desde el punto de vista ambiental el gas tiene una categoría como un estatus intermedio. Es el menos malo de los fósiles. Yo iría un poquito más allá, eso es la perspectiva argentina, pero la perspectiva del mundo. Los combustibles verdes, la energía eólica, solar, biomasa, etcétera, ¿nos salvan de los males del calentamiento global? Porque a veces se plantea como que estamos en la inminencia de una catástrofe. ¿Nos salva eso? Los resultados, yo lo voy a mencionar desde el punto de vista científico-técnico exclusivamente, ¿no es cierto? Los resultados de los estudios más recientes
están demostrando que el desarrollo de los combustibles verdes, por decirlo de alguna manera, los no emisores, concretamente las fuentes nuevas y renovables de energía, estoy hablando de energía eólica, energía solar, etcétera, etcétera, permitirían contribuir concretamente, complementando los recursos fósiles que inevitablemente no los vamos a poder evitar en los próximos 50 años, yo diría. Entonces, que haya una complementariedad, en realidad, los últimos estudios muestran que está adquiriendo mucha más fuerza lo que se llama eficiencia energética, es decir, reducir la intensidad energética, ahorrar energía, conservar energía, evitar el consumo de energía, evitar el consumo masivo de energía, pero la eficiencia energética, inclusive en los últimos estudios, muestra que puede llegar a ser más importante que el rol de las fuentes renovables. ¿Hay que resignar calidad de vida y confort en este contexto que estás describiendo? No necesariamente. A los dos, digamos. No, yo creo que no. No necesariamente, en parte sí, quizás lo que tiene eso es quizás una dimensión económica asociada que no es menor, y es que esos artefactos que nos permiten consumir la energía en forma más eficiente, generalmente tienen un costo elevado. Y entonces no están necesariamente accesibles a toda la población fundamentalmente, ¿no es cierto? Y también encuentran barreras en cuanto al financiamiento. De todos modos, hay algo que técnicamente se denomina la curva de aprendizaje. Los costos de esos equipamientos se está reduciendo y en consecuencia en el mediano o largo plazo van a ser probablemente van a ser una opción más accesible desde el punto de vista económico. Aclarando siempre que lo difícil es encontrar esa convergencia entre lo que se llama sostenibilidad económica, social y ambiental. Es decir, que yo logre que darle el gusto a todos, que sea bueno. Famoso triple impacto, Claro. ¿sí? Que hay que entender que hay tres patas importantes, porque solas no funcionan. Es como una mesa que de tres patas, si le sacas una, no funciona. Me parece que hay que ir por ahí. Y hay algo interesante porque la Secretaría de Energía, vos seguramente, Gladys, lo sabés, tiene como dos posibilidades sobre la eficiencia energética. Lo que pasa es que también se necesita inversión para eso. Pero es que vaya tema en esta de Argentina, ¿no? Da la impresión, digamos, que combatir el calentamiento es una cuestión de dinero, de invertir mucho dinero. ¿Qué se le dice, por ejemplo, a ese sector muy importante de chinos que se están incorporando al mercado de consumo respecto de esto? No consuman, no tengan un europeo que les dice, no tengan ustedes el estatus de vida similar al nuestro, al que venimos gozando desde hace décadas. Esa respuesta no la tengo. Bueno, yo te doy una respuesta por otro lado. Te doy una respuesta por otro lado. Hay 1.200 millones de personas todavía en el mundo que no tienen acceso a la electricidad. Claro. Y 3.200 millones de personas en el mundo cuya principal fuente de energía es la biomasa. Podemos aclarar leña, para todo lo que nos escucha. Leña, por ejemplo. Leña, fundamentalmente África. Eso tampoco es sostenible. Claro. Es decir, esa penetración, la electricidad es la fuente de mayor calidad. Y hay 1.200 millones de personas que todavía no tienen acceso a la electricidad. Y hay más de 3.000 millones de personas cuya principal fuente de energía es la leña. Eso tampoco es sostenible y genera enfermedades terribles, por ejemplo, en muchos países de África como consecuencia del proceso de cocción, que se hace en ambientes cerrados. Entonces, esa leña se tiene que sustituir. ¿Por qué se va a sustituir? Claro. Pero, entonces es un problema de distribución de recursos a nivel planetario. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, son los países más ricos, los mayores emisores, los que tienen electricidad, los que no se calefaccionan a través de la leña, son los países pobres los que tienen menos emisión. Todo esto no está muy planteado. Claro. Bueno, ahora, de todos modos, digamos, la pregunta que tú me hacías, para ir a esa pregunta en particular, obviamente hay algo que en economía se llama efecto demostración. Quien se incorpora a un mercado de China, de India, de África o donde sea, ¿qué toma como referencia? El consumo de un país occidental. Claro, de los que más consumen, sí, tal cual. Entonces, concretamente dice, bueno... Siempre mirás hacia arriba, digamos, ¿no? Yo le cuento una anécdota nada más. Sí. Yo fui 10 veces a China. La primera vez en 1984, o sea, hace bastante tiempo. La última vez hace algunos años. Cada vez que iba me encontraba una China diferente. Que iba
cada vez se asemeja. La primera vez que fui Iba evolucionando. hacia el El modelo de capitalismo, desarrollo exacto, sí, sí, que sí. tenemos en los países Sí, está claro. industrializados o de desarrollo intermedio. La primera vez vi millones de bicicletas, casi ningún automóvil, Sí. Era la postal clásica de China. todos vestidos con el traje Mao. Sí. De ahí en adelante, la última vez que fui, ya no vi ninguna bicicleta prácticamente, millones de automóviles. Claro. Qué interesante. Y esto que shopping está con diciendo, marcas de ¿no? lujo, Sí, shopping sí, sí. exclusivamente Entonces, de es el Y marcas esos de proceso. millones de automóviles que generan emisiones, o sea, Absolutamente. contaminación El de transporte. un país que de tiene la 1.500 energía, millones de habitantes. Sería Perdón. interesante cuando él habla de la matriz energética del 53%, creo que vos dijiste el 51%, pero creo que estamos en el 53% de emisiones. Mucho tiene que ver con el transporte también, ¿eh? Bueno, Sí. claro. Una gran cantidad, no tengo el número ahora, pero es importante ¿Qué- también perfecto. la emisión del transporte. Sí. Y consumo de carburantes fósiles. Por supuesto. eso. Ahora, Exacto. siendo nosotros un país poco contaminante, ¿vale la pena desarrollar el tema de las energías renovables, aun cuando sean más caras? Bueno, primero, cuando decís poco contaminante en el contexto global, Argentina... Todo es estamos en relativo. 0,7, 0,9 de emisiones global, si más o menos tengo esos números. Menos. Por supuesto, los países emisores son las 4 o 5 grandes Sí, 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 potencias. Argentina, de acuerdo a la última entrevista que hice, viene después de Brasil, bastante lejos en América Latina. No somos los mayores responsables, pero el cambio climático es de todos. Con lo cual no es que los dejamos a ellos y nosotros no. Me parece que el trabajo es de todos. Sí, también, ¿Cuánto llegar a hacer, disculpe, cuánto perdón. llegamos a las energías renovables? ¿Cuánta posibilidad tenemos como país? ¿Cuánta inversión tenemos? Es algo que hoy, en la Argentina de hoy, es muy difícil saber. Sí. La fuente, bueno, nosotros somos un país efectivamente con bajo nivel de emisiones en esta comparación global, pero si medimos las emisiones per cápita, no estamos tan abajo. Exacto, claro. Porque, es decir, somos un país con pocos habitantes y relativamente elevadas emisiones, digamos, en términos relativos. Segundo punto, digamos, creo que Argentina tiene grandes oportunidades para el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Tiene grandes oportunidades por Porque las está bien características de los dotada. recursos naturales y tiene grandes oportunidades inclusive en fuentes que han sido poco desarrolladas hasta ahora, que no son estas que llamamos fuentes nuevas y renovables, sino, por ejemplo, la energía hidroeléctrica. En América Latina se aprovecha solamente el 30%, en América del Sur se aprovecha solamente el 30% de los recursos disponibles de hidroelectricidad. ¿Pero eso por qué? ¿Por falta de recursos para desarrollar infraestructura? ¿O Por diferentes motivos, digamos, en particular por decisiones políticas, por decisiones en algunos casos vinculadas con los costos económicos, por elementos de que también han jugado un rol, voy a ser políticamente incorrecto, digamos, han jugado un rol también no favorable instituciones ambientalistas con discursos en contra de las centrales hidroeléctricas. Y las nucleares también podríamos Por un agregar. tema de ¿sí? desconocimiento, entonces. Yo creo que la central... Ahí también creo que hay otro, bueno, vamos a entrar En otro terreno, ¿no? en otro terreno, Sí, pero sí, yo sí, creo sí. que efectivamente, fíjense que creo que las consecuencias que está sufriendo hoy Europa, en particular, en su creciente dependencia del gas de Rusia y en su creciente dependencia de la leña para calefaccionarse y del carbón, es producto de la decisión del embargo nuclear luego del accidente de Fukuyama. Claro. Y yo creo que esa fue una decisión incorrecta, porque la fuente energética que más vida ha cobrado en la historia de la humanidad, la historia reciente estoy hablando, los últimos 250 años, desde la revolución industrial hasta ahora, ha sido el carbón, no ha sido la energía nuclear. Claro. Ahora, mientras nosotros nos debatimos todo esto, creo que la temperatura del mundo, digamos, del planeta, sigue subiendo respecto a la era preindustrial, que es la que se toma como referencia. 1.1 Es como si ya hay está. un fenómeno que ya está en marcha y no lo podemos parar. 1.1 grado. 1.1 grado por encima de la época preindustrial. Dame Y París, Sí. lo que pidió, bueno, el Acuerdo de París Sí. es
limitar hasta 1.5. ¿Por qué? Y eso lo dicen los expertos, y él me va a ayudar, es que hoy los eventos extremos ya están entre todos nosotros, podemos hablar de Argentina y de otros países del mundo, pero a más de 1.5 ya son irreversibles. Dame las peores consecuencias. Bueno, ya las estamos viviendo. Bueno, es decir, el tema es que ustedes mostraron un gráfico allí que mostraba el consumo, del crecimiento del consumo de energía y de las emisiones. Si nosotros seguimos la tendencia actual, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, esto no quiere decir que no se hagan esfuerzos, se están haciendo esfuerzos, pero esos esfuerzos hasta ahora requieren más ímpetu, por decirlo de alguna manera. Si nosotros seguimos la tendencia actual, hacia fines de este siglo, la temperatura va a crecer entre 3 y 4 grados centígrados. Esas son las proyecciones. Y eso significa fundamentalmente una situación muy desastrosa desde el punto de vista cuáles son los efectos. Inundaciones, sequías, digamos, cambios en el clima en muchos lugares del mundo, eventos extremos que cambian su comportamiento, ciudades que desaparecerían directamente. Mira, ya hay observado por los investigadores que forman parte del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que en Argentina, que muchos forman parte de ese panel, en el litoral ya aumento de las precipitaciones extremas. En el norte del país, noroeste, un estrés hídrico. Disminución de glaciares en el sur argentino, que tiene también que ver con China. Aumento del nivel del mar a toda la costa del mar argentino. Inundaciones, los incendios. Los incendios no son, por supuesto son intencionales, pero hay una matriz que permite, por la sequía, por las olas de calor, la bajante del Paraná. Claro. Es una consecuencia del menor nivel de los ríos que... O sea, muestras que ya estamos padeciendo, pero que pueden acelerarse. Muchas gracias a nuestros invitados. La verdad que ha sido un aporte muy valioso. Creo que es un llamado también a la concientización de lo que nos está pasando. Yo decía, esto es hoy, no es para mañana, y cada vez más cerquita. Te lo mostramos todos los días en el noticiero. Así que... si vale la pena también desde ese sentido, ¿no? De concientizar, de hablarlo entre nosotros, ¿para qué? Para evangelizar, si se quiere, sobre este tema, fundamentalmente para aquellos que descreen. Bueno, hemos llegado al final. Gracias una vez más por habernos acompañado. Si esto les gustó, recuerden que estamos la próxima semana por A24 en esto que es Energía Latam. Que arranquen con todo. Chau.